Hola, hola, una vez más, queridos amigos lectores. Estamos por acá reunidos en nuestro momento lector del día y hoy les voy a dar dos recomendaciones lectoras. Una es un clásico que es La Divina Comedia, es de Dante Alighieri y es un clásico de la literatura medieval que se ubica en aproximaciones al comienzo de la literatura renacentista. Siempre se ha considerado una obra un poco compleja de leer, sin embargo, es una gran aventura en la que el lector, desde las primeras páginas de la historia, puede conectar de manera muy genuina con la trama y viajar al mismo tiempo que lo hace Dante de la mano de su maestro Virgilio, porque bueno, la Divina Comedia en sí es un poema. Aunque Dante tituló su obra solo con la palabra comedia, Boccaccio la catalogó de divina tras su lectura para tratar asuntos no terrenales y así es como la conocemos hoy en día. Como les venía diciendo, la obra relata un viaje para todos los que son lectores, así como yo, de algunas travesías, como por ejemplo también leímos 7 años en el Tíbet, que también es un diario de viaje. Más adelante les comentaré sobre ese libro que me cautivó. En esta ocasión, este viaje es protagonizado por el autor y viaja a través de los tres planos celestiales, el infierno, el purgatorio y finalmente el paraíso. Siempre guiado de su maestro Virgilio, que fue un poeta de la Roma clásica. Con él se adentra y conoce cada uno de los detalles de estos lugares que son llamados círculos o terrazas, y se pierde entre bestias, demonios, arcángeles, ángeles, seres mitológicos como la medusa, que salen a darle la bienvenida, bueno, a darles a los dos la bienvenida mientras avanzan en su trasegar por cada plano, ¿no? La obra está estructurada en tres partes, eh, hace alusión a cada uno de los, digamos, de estos lugares celestiales como tal. Cada uno consta de 33 cantos. ¿Y por qué están dedicados en cantos y no en capítulos? Porque es un poema. Los poemas están clasificados en sí en cantos. Es el equivalente a los capítulos cuando leemos prosa. Sin embargo, la edición que yo tengo, esta es de Global Ediciones, acá lo pueden ver. Esta edición está específicamente diseñada para que el lector pueda comprender la mayor cantidad del argumento, traduciéndolo a prosa y haciendo mucho más fácil su comprensión, porque leer en lírica, o sea, en la lírica del poema es un poco complejo y un tanto sustancioso como de poder reinterpretar lo que te están diciendo en cada parte de la trama del libro. Bueno, el purgatorio también consta de 33 cantos y el cielo, espérame, les confirmo cuántos tiene. El cielo tiene también 33. El único que tiene 34 es el purgatorio, entonces le dan, digamos, un canto de más. Y a medida que nuestro protagonista va avanzando con, digamos, con su precursor, con su maestro, con la persona como que él trae como un poco la idolatría y la admiración en cuanto a la composición, eh, es como un referente para él profesional, por así decirlo.
Los que moran pues en el infierno se dividen en tres categorías: los incontinentes, los violentos y los fraudulentos. En el purgatorio permanecen básicamente los que el amor los llevó al pecado, los un poco amantes del bien, como los que no se inmutaban ni por hacer el bien ni por hacer el mal, y los que amaron demasiado los bienes terrenales. En el paraíso ya encontramos pues los seglares, los activos y los contemplativos, que son otra rama, digamos, otra categoría de esas almas específicas. Este poema, como tal, sacro, originalmente fue escrito en tercetos en decasílabos, perdón. Era una manera muy lírica, muy estilizada de que el autor, en este caso el poeta, hiciera alusión a lo que verdaderamente quería comunicar, ya fuera una alegoría, ya fuera una crítica, ya fuera un anhelo, porque digamos que en esta época era muy peligroso escribir abiertamente los pensamientos del escritor del redactor, incluso del editor. ¿Por qué? Porque peligraba su integridad, peligraban sus bienes, peligraba su familia. Entonces, esta era una manera muy inteligente, sí, en la que ellos podían escudarse un poco detrás del relato y decir, ay no, pero no es lo que pienso yo, sino lo que manifiesta mi personaje. Pero en cierta forma hay un dejo ahí entre líneas que nos está planteando una postura particular del escritor, en este caso del poeta, y eso es una parte también muy importante y muy consistente en la Divina Comedia. Está dividido en 100 cantos. Como ya les dije, los cantos simulan un poco los capítulos en una novela contemporánea. Y pues en esta edición se presentan presentadas a la manera de prosa, como les venía compartiendo, pues para un mejor entendimiento del lector de mediana comprensión lectora, por así decirlo. Y pues lamentablemente no trae muchas ilustraciones. Me hubiera gustado que tuviera ilustraciones, pero solamente trae 3. Y lo que trae en el interior es básicamente como una estructura gráfica, una imagen gráfica de cómo está diseñado cada una pues, de los 3 hábitats, el purgatorio, el cielo y el infierno. Y como introducción, pues viene un poco explicando cómo a qué se refieren con lo de comedia. Esta introducción está presentada por Francesco de Sanctis y está tomado de la Historia de la Literatura Italiana, volumen 1. Básicamente lo que presentan en este preámbulo es como la explicación de qué se refieren con lo de comedia y cuál fue la intención principal para que Dante se animara a redactar esta obra. Bueno, dice acá que Dante se toma pues como un poco la alegoría del pensamiento crítico, de la desnudez crítica, un poco lo de los principios escolásticos. Tiene ciertas preocupaciones, como por ejemplo de la mentira y de la verdad. Critica mucho la imagen. Relativamente está describiendo escenarios detallados y al pormenor de la imaginación que él tuvo en lugares específicos y particulares, ya sea el infierno o el purgatorio. Y por otra parte, a veces nos juega como un poco diferentes, un poco la pasada, ¿no? Como diferentes perspectivas, porque a veces uno dice, bueno, confío completamente en lo que dice Dante, en lo que me está narrando. Sin embargo, en otras situaciones lo puedes llegar a poner en duda y entonces uno dice, un momento, ¿estamos ante un narrador confiable?
porque pues algunas veces caen contradicciones, entonces uno dice, o me está contando, me está relatando la verdad tal como es, o la verdad tal como él la percibe en el entorno, porque él es el protagonista de su propia historia, ¿no? Entonces digamos que es un punto de inflexión en toda historia donde no siempre el autor se introduce como el protagonista de la propia historia. En este caso Dante sí lo hizo. Bueno, pues acá habla un poco del compañero de viaje que va a tener a su lado, que es Virgilio, y cita que mientras más grande era la barbarie y la ignorancia en esa época, mayor era su aspiración hacia un mundo armónico y concorde. El poeta se halla un poco inconforme, disconforme o discorde, de acuerdo a la realidad en la que le tocó vivir, y se siente un poco apesumbrado en busca de esa serenidad y en busca de esa verdad. Él como artista saca toda la fantasía posible de su realidad cotidiana, y de ahí es donde, digamos, imagina, promueve, inventa, crea estos tres escenarios, y a través de su viaje es como su propia queja, ¿no? Su propio viaje a través del infierno, el purgatorio y el paraíso, es su propio reclamo, ¿no? Su propio reclamo a todas esas cosas que en cierta forma le incomodan, de la mentira, de la vanidad, de la discordia, del clasismo, porque hasta en la época de Dante, a veces, en una parte, en algún canto, él se queja del círculo del infierno donde van los ávaros, se queja mucho de los clasismos. Bueno, y ahí como que a través del trasegar de su viaje es como el que él va limando esas asperezas o esas inconformidades internas y personales que tiene, que también no la comparte al lector, y que eso hace todavía más enriquecida la lectura, porque no solamente nos está narrando lo que él ve, sino que en cierta forma nos está dando su discurso de qué es con lo que está conforme y qué es con lo que está disconforme en su realidad histórica, cultural y cotidiana de su existencia, ¿no? de su momento de vida. Y bueno, pues también vamos a conocer algunos personajes históricos. Se le van a cruzar en el camino en este viaje, tanto a él como a su profesor, algunos como Bonifacio VIII, Roberto, Felipe el Hermoso, Carlos de Valois, los Cerci, los Donati, personajes de la nueva y la antigua Florencia, personajes muy entrañables de la antigua Italia, y también personajes como los Borgia, que fueron muy destacados en la época prerrenacentista de Italia. Van a ser pues como acopio de sus odios, sus iras, sus venganzas, sus rencores, también sus amores, sus predilecciones, porque ahí vamos a conocer un poco más a fondo las decisiones que cada uno de estos, digamos, seres históricos o seres literarios tomaron en su proceder para llegar a donde están en ese momento, ya sea en el infierno, en el purgatorio o incluso en el cielo. Entonces es como, la Divina Comedia es como entrar al reino de los muertos, y conlleva consigo todas las pasiones de los vivos y las preocupaciones terrenales que quiso plasmar Dante, y reflejarlas en ese imaginario infernal o en ese imaginario etéreo, por así decirlo. Entonces, pues este es mi recomendado del mes.
Para los que se quieran pues aventurar a leerlo en poesía, todos mis respetos y mi admiración. Yo lo estoy haciendo en prosa y es un poco más fácil y más llevadero, pero yo digo que es una gran oportunidad para también explorar y acercarnos a los clásicos, porque verdaderamente la importancia de los clásicos es que toda la esencia humana está representada a través de todos los clásicos. Indiscutiblemente siempre van a haber valores como la traición, como la mentira, como la soberbia, como la avaricia, como el amor, eh, como la injusticia, como la incomprensión. Todo va a estar reflejado siempre en los clásicos y es algo pues que nunca, una esencia que nunca se va a perder, que siempre va a ser muy fiel a lo humano. Y bueno, súper, hiper, mega recomendado. Y este ha sido todo por el video de hoy. Por acá les tengo el segundo libro del que les pienso hablar. Este es muy cortico, pero ya lo dejaremos para una próximo video entrega. Adiós.